Buenas noches a todos. Quería agradecerles por el espacio, sobre todo a la Universidad y a Opción Cultural. Gracias por Jocelyn, a todo el equipo. A Pepe Bueno, conocido como Pepe Bueno, pero Adrián, un amigo ya bastante cercano que nos ha apoyado también con Luisa y con las acciones que hemos estado realizando estos años, sobre todo con el Green Grab, el evento internacional que organizamos. Y tengo el honor de presentar aquí a 3 personas que están haciendo desde hace muchos años, algunos enfocándose recién, pero sobre todo dando la visibilidad que merece nuestra cultura. Venimos del arte urbano, venimos del graffiti, de la calle, y también como docente, y muchos de ellos docentes, me gusta que no solamente nos quedemos en la calle, sino también podamos inspirar a otros a que podamos seguir haciendo cosas por nuestra cultura. Entonces quiero presentar a Pepe Bueno, a Adrián, a Anthony Tichu y también a Fada y a Marco Gucci, quienes hoy van a poder conversar, responder algunas preguntas, y voy a estar de moderador aquí de manera secundaria, porque la idea es que ellos sean los protagonistas de la noche y quiero que les den un fuerte aplauso. Y de manera rápida, nada más, que soy el que dirijo Colorizo hace unos años y también empecé en la calle pintando, y ahora lo que me gustaría es que puedan presentarse. Pepe, súper cortito para poder avanzar y contarnos quién eres, bueno, de manera corta, contada, qué estás haciendo y de qué nos vas a hablar. Claro, ¿qué tal? Bueno, un gusto, buenas noches ante todo. Mi nombre es Adrián Ávila Bueno. Sí, en efecto, conozco como Pepe Bueno a manera de un nombre de redes. Actualmente yo vengo desarrollando un proyecto que se llama Transitando por Latinoamérica. Este proyecto emerge de lo que fue mi primera investigación de maestría, que se tituló originalmente Participación Política de Pueblos Originarios mediante el arte urbano, trazando por parte de los espacios públicos de Ecuador, Guatemala, México y Perú. Este fue un proyecto que lo hice para la Universidad Javeriana de Colombia, gracias a un apoyo que gané de una fundación alemana, que me permitió en el año 2021, a pesar de que ya se habían levantado las restricciones de pandemia, poder viajar a cada uno de estos países para viajar tanto a lo que es la ciudad capital como una ciudad en el interior con alto porcentaje de pueblos originarios, para poder desde la comunidad empezar a captar las historias. En total es un recorrido donde se captaron 50 historias entre estos 4 países, y de esta forma, luego de haber ya presentado la maestría, haberme graduado, era cómo puedo continuar con este proyecto, que si bien se una connotación yéndole más política en cuanto al tema del arte como arte de denuncia, era también acá hay parte de las entrevistas, lo que es su vida en la comunidad, sus motivaciones de intervenir y generar un vínculo de lo que es la memoria, y también generar inclusive prácticas de revitalización lingüística mediante el arte urbano. Así que a base de eso fue que UPC Cultural le hizo una propuesta en el año 2022, y así es como se gestó este proyecto, que empezó con una primera temporada en el 2023 y actualmente ya estamos usando una tercera temporada que se puede apreciar por la plataforma de UPC Cultural. Buenísimo, muchas gracias. Vamos, Antonio. Yo soy Anthony, me suelen llamar Timchuk también. Yo estudié cine en EPIC unos 3 años. También yo fui a estudiar un par de cursos en Ucrania hace 3 años. Tengo mucho de mi estilo se ha influenciado de la parte del incluso esa escritura brutalista, tétrica, melancólica, underground, y mucho de ese estilo trato de replicarlo acá en Perú. Yo ahora estoy haciendo una película de 1 hora y media, es una película documental. No tiene título todavía, pero mi productora se llama Yellow Tales. Con esta empresa productora ya registrada, voy a trabajar en diferentes proyectos con ese estilo underground, que puede ser graffiti, el punk, el techno, el skate y historias de la calle de por sí. Yo ahora en un par de días me estoy mudando ya a Berlín a hacer una maestría en cine, y esta película ya pronto va a estar terminada el rodaje para pasar la edición, y yo estoy pensando mandarla a festivales de cine, festivales de cine de Berlín, en Ámsterdam, Nueva York, toda Europa, toda Latinoamérica, y en especial Perú. Y eso, más que nada. Súper, gracias. Hola, mi nombre es Marco Gucci. Bueno, me dicen Pater. Soy diseñador gráfico. Actualmente me dedico a la docencia. Enseño acá en UPC y en Católica. Bueno, pertenezco al colectivo de graffiti más antiguo del Perú, que es el JC. Bueno, acabo de retomar
fanática de graffiti, que conocí en el año 2009 cuando me tocó ser blogger de comercio, ¿no? De ver temas de fenómenos, cosas que suceden con el graffiti actualmente. Y nada, siempre vinculado al graffiti, al arte urbano y todo lo que tenga relación a él, ¿no? Súper. Y bueno, aquí la primera pregunta, son 3 rondas. La primera es una pregunta general, la van a ir respondiendo cada uno en el orden que empieza Padre, Anthony y termina con Pepe. Y luego tenemos una opción, un espacio para que puedan hacer unas preguntas cortas. Y luego vienen unas preguntas específicas por el perfil de cada uno de ellos. Y luego cerramos nuevamente con una ronda de preguntas del público, ¿ya? Entonces, básicamente esta es una pregunta súper importante que a mí me inquieta mucho porque trabajar en comunidad no es fácil, pero sobre todo también intentar preservar algo, ¿no? Y es cómo el graffiti puede ser preservado en la memoria colectiva y de qué forma podemos hacer que se siga visibilizando el trabajo en comunidades urbanas. Wow, es un tema bien complejo, ¿no? Porque obviamente si hablamos de graffiti, el graffiti tiene que convivir con la comunidad, ¿no? Y muchas veces, por no decir siempre, el graffiti está visto como un acto vandálico, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y como hace mucho tiempo yo conversaba con un colega y me decía, pero sí, tenemos que erradicar el graffiti. ¿Cómo podemos hacer para erradicar el graffiti legal, ¿no? Y volverlo legal, ¿no? Porque hay un debate, ¿no? Entre graffiti legal y ilegal. Pero lo que están haciendo es como que sacarle la esencia de lo que es el graffiti, ¿no? El graffiti nace de una manera ilegal. Como en algún momento tuve que decirle al alcalde de Shibuya, de Japón, tenemos que convivir con el graffiti y lo que tienes que hacer es generar espacios públicos en el cual la gente pueda expresar su arte, ¿no? Que tenga un espacio en el cual pueda también darle color, ¿no? Y eso muchas veces se ve reflejado, ¿no? Como le contaba acá Anthony, sobre cómo nace el graffiti en el Perú y cómo él mismo regresa a su país, ¿no? El graffiti en el Perú nace de la clase media, ¿no? De la gente que se iba a Estados Unidos, absorbía la cultura americana, lo traía aquí y comenzaba a hacer de boca a boca y la gente comenzó a unirse, ¿no? Entonces, hoy en día el graffiti, las movidas, los colectivos son más de los conos, ¿no? de los suburbios. Entonces, eso es un fenómeno muy interesante y si tú vas, por ejemplo, Codo Norte, San Martín de Porras, hay muchos muros que todavía se mantienen porque conviven con la comunidad. A diferencia de irte de San Isidro, San Borja, Miraflores, que todavía, bueno, Miraflores un poquito, pero hay algunos distritos que son bien radicales, ¿no? Agarran y arrancan el graffiti porque simplemente estás manchando la pared, ¿no? Pero, por ejemplo, no sucede en San Martín, ¿no? La gente tú pintas en San Martín, en el Callao, y te dicen, no, qué bacán, la gente te trae comida, ¿no? Porque le estás dando, digamos, color a la ciudad, ¿no? Y como en el video, una parte del video menciona un señor que es normal que suceda, es como que prefiero que mis hijos estén pintando a que estén robando, ¿no? Entonces, creo que una manera de preservar es teniendo un diálogo con la comunidad, ¿no? Saber qué es lo que necesita, obviamente sin ser agresivo con mensajes, con las cosas que se quieran decir, y que todo vaya en una armonía, para así, digamos, haya una convivencia. ¿Qué consideras que ha sido lo más gratificante de todos estos años? De repente pueden haber muchas, pero si te centras en una, que te venga una experiencia, una acción. Una experiencia. Hay muchas, en verdad. Sí, justo cuando hablábamos en la tarde y me mencionaste el Grand War, es como que esos eventos que hacía Jackson Katz, ¿no? Eran súper chéveres porque creo que fueron una de las primeras movidas donde integrabas graffiti, integras breakdance, hip hop, había el desfile de modas, había un montón de cosas que en verdad a la gente que comenzó a pintar, ¿no? Es como que le impactó ese tipo de actividades, ¿no? O sea, no porque ya son sea en mi grupo, no he vuelto a ver un evento de tal magnitud, ¿no? Los colectivos que han estado haciendo también son chéveres, pero
digamos, montar un escenario, montar una pasarela, montar kioscos donde vendan ropa, donde haya, también había tatuajes, me acuerdo esa vez que hubo en Salaberry, ¿no? Yo no lo he vuelto a ver, ¿no? Entonces, creo que Grassware ha sido un hito para muchas personas, ¿no? Fuera del hito que hubo en el año 94 cuando se pintó el Manuel Bonilla, que fue el boom que hizo que el graffiti, ¿no? Se haga conocido, ¿no? Porque antiguamente, yo me acuerdo cuando me iba a la academia a estudiar, pasaba por la Panamericana Norte, toda esa parte de San Puerto con Surco, toda la pana estaba pintada, era el point donde todo pintaba. ¿No? Una vez que desalojaron, nos fuimos al aeropuerto, al frente del aeropuerto, era toda esa zona, siempre se hacían eventos, ¿no? Y salió la idea de que hay que hacer un evento más masivo, ¿no? Más grande, ¿no? O sea, la misión de mucha gente y fue la de Jackson, ¿no? A la cual se proyectó, comenzó a trabajar con marcas, a hablar con marcas y se realizó varias digamos, ediciones del Grassware, ¿no? Yo creo que para muchos ha sido un pico bien alto, sí. sí. Luego, para no saturarnos, tengo esa pregunta para el siguiente bloque, un poco más relacionado a ello. Vamos con Anthony, muchas gracias. A mí me pareció muy interesante lo que dijiste ahora y lo que dijiste hace unos días, de que el graffiti acá en Perú nació de diferente manera que en Nueva York. En Nueva York nació en los finales de los 60s, por la represión que había, el racismo, la gente grafiteaba por rebeldía. En cambio acá, los pitugos eran quienes comenzaron el graffiti, porque ellos lo trajeron de Nueva York, esa influencia. Y es un poco ese fenómeno curioso que hay, ¿no? Acá, que no ha pasado en otros países. Para mí el graffiti es un gran estimulante de la memoria. Me parece genial cómo uno camina y en una esquina ve un graffiti que él hizo hace un par de años, un par de meses, ni siquiera se acuerda cuándo lo hizo, ¿no? Pero dice, ¿cuándo estuve acá? Pues estuve acá. Entonces, yo tanto que he grabado los últimos meses, creo que me he quedado con eso, que la gente se emociona mucho con sus propios grafitis. Los que hizo en el pasado, los spots que van a hacer en el futuro. Eso es un gran acto de memoria del graffiti, ¿no? Una cosa es recordar, pero otra cosa es verlo ahí que sigue presente, esa trepada que hiciste. A mí me parece genial ese accionar que tan poca gente entiende. Solo los grafiteros lo entienden. Sobre la comunidad urbana, a mí me parece bien interesante el mundo de las crews. Un gran ejemplo de MJC, ¿no? Yo he grabado con diferentes crews acá en Lima los últimos meses. Y claro, cada crew es diferente, pero lo que todos tienen en común, y eso me pareció muy chévere, es que son amigos. Las crews son simplemente amigos que se juntan para grafitear. Y a mí me gustó entender esto y estar cerca de esto, también porque yo comencé a grafitear medio solo. Yo salía a grafitear solo, no tenía nadie que me enseñe, o por ahí tenía un amigo, pero no era que sabía tanto, ¿no? Ahora que salí con mucha gente, salí con las crews, yo me sentía un poco parte de la crew, parte del grupo, ¿no? Y eso me di cuenta más que nada con la crew de Paco. Porque a pesar de que todos tienen 40 años para arriba y siguen grafiteando, me parecía un muy buen grupo de amigos que se quedó a través de los años. Bueno, eso está chévere y, por ejemplo, un poco ahondando, yo también me estoy acercando a esa edad, como 36, y es como, ¿qué nos motiva, no? La otra vez estaba hablando con un amigo muy cercano, oye, mira, las nuevas generaciones tienen que hacer esto, y digo, pero nosotros somos los viejos, es verdad, yo no había tenido en cuenta, ¿no? Mi mente juvenil seguía haciendo, ¿no? Y luego dije, no, está ahí. Y creo que también pueden haber ideas como, oye, vamos a ser los abuelos, que no necesariamente seamos más permisivos, pero posiblemente rompamos muchas estructuras. Por ejemplo, yo tengo tatuajes, y no es que sea de la mala la trucha, los chicos que pintan también tienen algunas costumbres, piercings, y todo eso para la generación de nuestros padres, abuelos, era como que algo, no te vas a volver en un demonio y cosas más. Entonces es chévere también cómo de una u otra manera pertenecer a una comunidad como esta va rompiendo esos prejuicios, ¿no? Ahí tengo una pregunta y es, ¿por qué es esencial un documental de graffiti desde tu perspectiva?
Lo que se me ocurre ahora es que en Nueva York, en el 83, cuando salieron dos películas, Wild Style y Style Wars, claro, ya existía el graffiti, ya se conocía, no muchos lo aceptaban, pero cuando salieron estas películas, creo que hubo un cambio de chip en la gente. Muchas personas, grafiteros propios, se motivaron con esto, y los que no eran grafiteros lo trataban de entender aún mejor. Entonces, yo creo que el documental, las películas son importantes para motivar a la propia gente de la cultura y para convencer a los que no sean, ¿no? No necesariamente para volver a todos grafiteros, pero al menos para que la gente lo respete, lo entienda, y si sigue en contra, pues que tenga los argumentos, ¿no? Y armar una discusión, pero tampoco decir que está mal y no escuchar ningún argumento en contra. Claro, súper. Muchas gracias. Vamos con Adrián. La misma pregunta, un tema como el graffiti. Claro, cómo el graffiti se puede preservar y la implicancia en comunidad. Pero yo veo esta temática de un enfoque intercultural. ¿Y por qué hago esta mención? Porque en lo que fue mi investigación y los trabajos que realizo, veo que es distinto lo que es el arte urbano que se realiza en las ciudades, el citadino, el capitalino, sobre lo que sucede en las nuevas ruralidades. Porque también vamos a ver las propias calles, también van contando lo que son las denuncias y malestares que aquejan a una localidad. Por ejemplo, acá podemos pensar que esa época era México 2021, pandemia. Lo que decía el arte urbano en Ciudad de México y el Estado de México era denuncia por temas laborales, conmemoración por el tema de los médicos fallecidos en la época todavía se sigue en la época de pandemia, y también denuncia por violencia contra las mujeres y desapariciones, que es algo que es un problema que acontece en México, pero que en las ciudades es más visible. Mientras que en Oaxaca, como contraste en las nuevas ruralidades, lo que hay es una denuncia contra lo que es los desaparecidos por manifestaciones. Segundo, los problemas de gentrificación que empezaron a acontecer en la ciudad. Tercero, también un tema de cómo se folcloriza la cultura de los pueblos originarios de Oaxaca para lo que es el deleite turístico, pero no desde una visión desde el respeto, sino una visión de la exotización, de una apropiación cultural, y esto lo veía muy marcado en lo que son las propias calles del centro de Oaxaca. O sea, yo ahí también puedo ver un contraste de cómo cada localidad va contando. Y ya si te adentras mucho más a lo que son ya las comunidades que están ya como que a 2 horas ya del interior o 3 horas, acá puedes ver que el arte urbano se utiliza como un enfoque comunitario para uno, hacer rememorar a quienes ya han fallecido. Segundo, para contar parte de lo que es su cosmovisión mediante lo que es el arte. Tercero, para hacer murales de revelación lingüística, como dando valor y mensajes en su lengua para que los niños, las nuevas generaciones tengan como que este ímpetu. Cuarto, también para reconocer lo que es el labor de los médicos y cocineras ancestrales. Porque claramente, ya como dicen, hay un tema de migración. Yo recordaba que mi abuela, justamente en el documental y en el episodio de la temporada número 2, Alejandro Arias, él es del pueblo Quitucara, de la zona quichua ecuatoriana, está dentro de lo que es la ciudad de Quito, en la parte periférica. Él lo que ha hecho es, en la fachada de su casa, haber dibujado a su abuela, porque su abuela es de las últimas mujeres en la comunidad, bueno, en la localidad, porque esto es periferia de Quito, ella todavía cocina con madera. Y es como reflejar, o sea, y él cuenta, mi mamá y mis tías no saben cocinar con madera, o sea, una vez que mi abuela fallezca, también se pierde todo el arreglo de la familia, de lo que es la cocina en madera. Y una forma de recordar y decir que mi abuela es de las últimas maestras, cocineras en madera de toda la localidad de San Pisa, que es justamente este vecindario donde habitan, hizo esta imagen de memoria. Por eso que también siento que la connotación de lo que es la memoria y visibilidad va a jugar mucho desde qué perspectiva y de qué localidad se encuentra. Algo que me pareció interesante, si queremos un poco caso también europeo, verano por la segunda maestría que hice en la Complutense de Madrid, tuve que hacer unas horas de capacitación que fue tanto en Finlandia, Dinamarca y Suecia. ¿Por qué me gustó esto? Porque acá en países nórdicos aplicaron lo que era la tolerancia cero. Crearon programas desde los 90 hasta inicios del 2000, en donde estaba totalmente prohibido hacer el tema de los grafitis. Y cojo acá el caso de Helsinki, en Finlandia, porque acá del año 98 al 2008 sacaron un proyecto que era como que alto a la basura, alto a la suciedad, orientado a que no se podía el tema de hacer pintas en las calles. Ahora, ¿qué pasó? Después del 2008, que ya se rompió lo que era esta medida tan restrictiva, en el Museo de la Ciudad de Helsinki hay un tercer piso dedicado al tema del arte urbano, en donde todos los
grafiteros han participado en la construcción curatorial de toda esta zona, en donde van contando los videos registrados que había en los 90, cuando todavía pintaban de manera ilegal. Hay también una zona de los skateparks, que también era como este punto de encuentro, en donde no se podía pintar, pero se hacían el tema de los bombing. O sea, y estas cuestiones vienen como una ciudad que había tenido una restrictiva, al final también adquiere esta parte como una identidad local, una identidad de lo que fue una lucha para que ya se rompa esa noción de ilegalidad, al punto de darles un honor de todo lo que es un piso entero en el Museo Citadino, ¿no? O sea, también creo que nosotros el trabajo también documental también sirve mucho para justamente dejar este registro de lo que fueron las luchas, sobre todo en espacios donde a lo mejor por temas políticos está tan restrictivo el tema del arte urbano, ¿no? Súper, por ejemplo, ahora en el congreso que tuvimos aquí, gracias a la Universidad Cultural, nos visitaron varios artistas y uno de ellos, que considero que es como un maestro, Ospen, de Colombia, que tiene 45 años, es de los más antiguos de Bogotá. Y él, por ejemplo, está justo este año con el proyecto 30 años, Memorias, y tiene todo el archivo, no solo suyo, de su crew, sino también de todas las personas o artistas urbanos, grafiteros europeos que han podido llegar y han dejado su cuota, como por ejemplo Blooming, Pita, y por ahí algunos americanos que también han llegado en su momento, y que de una u otra manera van dejando huellas, y él, al tener estos archivos, ha podido preservarlos. Entonces, ahora estamos hablando también de una magnitud distinta. Personalmente, yo viajo mucho a Colombia y nos llevan muchos años, no solamente en cantidad de artistas, y bueno, ahí vuelvo a la pregunta cuando toqué nuevamente con Fater. Pero llevando a este ejemplo, ¿cómo está el Perú posicionado frente a otros países en procesos interculturales urbanos? Aquí claramente hay un apoyo muy marcado en lo que son los festivales en la Amazonía, pero también la cuestión es, y bueno, eso lo tomo de palabras de propias amistades que se organizan con el pueblo Guapuch, yo con Ivo, etc. Es también cómo, por ejemplo, el proyecto de chicas muralistas, ellas fueron en el episodio que es de la primera temporada, ellas van contando de que para ellas el arte tiene, desde el enfoque tradicional, es un arte más bien como para ir sanando. Cuando la mujer Chico Conivas estaba triste, ella por medio de los cantos iba haciendo como también sus líneas y generaba como que todo este dibujo que para algunas personas citadinas puede ser un bonito mosaico, como ellas comentaban. Y además, ellas pues decían que lo que es sus muralizaciones es más bien para encontrar cómo fue su proceso de sanación tras haber migrado en el época del terrorismo hacia lo que fue Perú, haber llegado primero a lo que era vivir en partes alejanas, para luego llegar a los post-2000 a lo que fue la migración del asentamiento de lo que fue Cantarayo y la discriminación que ha vivido en la ciudad, el tema de también cómo queda su lengua como que a veces supereternizada, no puede utilizarla. Y por medio del arte que es que ellas van contando esas historias para sanar, así como sanaron ellas, instituciones pueden sanar a la ciudad. Pero aquí la cuestión va, ese es el enfoque que ellas lo ponen, y no es que lo oculten, porque justamente en sus murales, en la parte inferior, ponen un poco para sanar, es memorializar para sanar, resistir, y ya lo mejor no fue la palabra, y cuentan el porqué del discurso migratorio. Pero alguien que pasa solo de manera muy citadina dice, qué bonito mosaico, sí, lo chico con Ivo, o están en el aeropuerto, pero no se conoce el trasfondo cultural. Y creo que este labor es también por parte del Ministerio de Cultura, como la entidad por parte del Ministerio de Interculturalidad, cómo fomentamos que no solo se haga una apreciación del arte de los pueblos originarios, que también trasciende justamente a las calles, a que se conozca bien el trasfondo y no solo lo que es la propuesta, que al fin y al cabo puede quedar como una propuesta netamente decorativa, que se puede perder para el foco del turista, muy bonito, pero se desconoce la historia del fondo, ¿no? Entonces hemos terminado la primera parte. ¿Algunas preguntas? Por ahí 3 nada más. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, dale. Entonces el graffiti en algunos casos también es efímero, ¿no? Porque haces una pieza y en algún momento, en el mejor de los casos, alguien más va a fondear y va a pintar su propia pieza. ¿Cómo creen que se puede hacer más registro de las piezas que existen y desaparecen? Porque hablando de que se mantenga, hay miles de piezas que se habrán perdido y tal vez eso sea un ámbito de cinematografía. Es algo que hablaba hace mucho tiempo con mi papá de pésimo. Me decía, ustedes lo que hacen es efímero, me dicen. Lo único que les queda a ustedes es el registro, ¿no? Por eso que muchos de nosotros, antes de que
pudiésemos tener acceso a cámaras digitales, teníamos a cámaras de rollo. Inclusive tengo fotos impresas, o sea, de rollo, de grafiti, ¿no? Inclusive la vez pasada, pasteando el post, le dije, mira, una foto que cuando te conocí, ¿no? Y con su pieza antigua, y mira, ¿no? Y así muchas fotos también cuando era estudiante hice un estudio sobre graffiti y me fui por toda La Pana y todos los grafitis que daban los comencé a registrar, ¿no? Otra medida también que comenzó con Martinat, ¿no? El tema del estrapo, de sacar el graffiti de la pared, ¿no? que lo utilizó Entes, o lo sigue utilizando de cierta forma, ¿no? Pero el problema entre Martinat y Entes es que Martinat arranca la obra, o sea, se apropia de la obra del artista, del grafitero, y la vende, ¿no? Entes lo que hace es pinta y lo saca para llevarlo al museo o a la galería, ¿no? Entonces es otra forma de preservar el grafiti de una otra manera, ¿no? Igual si ustedes van a Monumental Callao, hay unos trapos, entonces si todavía ahí dentro del edificio un estrapo de un mural de Sartor, ¿no? Un retrato gigante, ¿no? Yo también utilicé esa técnica para el séptimo salón de arte joven, ¿no? Hice un graffiti y lo arranqué del muro y lo llevé a la galería, ¿no? Es una manera también de preservar. Súper. Yo aprendí algo bien chévere ante esa pregunta por grabar. Y eso es lo que no me había dado cuenta cuando yo pintaba por mi cuenta, ¿no? Y el grafitero experimentado sabe que al día siguiente pueden borrar su graffiti. Ellos lo saben muy bien, ¿no? Y eso nos motiva mucho más a pintar en lugares más complicados. Una trepada donde saben que la municipalidad no lo va a pintar, o un panel abandonado 5 años, ¿no? ¿Por qué lo volverían mañana si es abandonado 5 años? Y eso me pareció muy chévere cuando muchos grafiteros, yo les decía, hay que pintar acá, se ve bueno para la película, ¿no? Me dicen, no, ahí lo borran rápido, ¿no? Y esa idea siempre está presente. Entonces siempre buscan un spot donde no se borre rápido, para que no sea tan efímero, ¿no? Como decía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Buchen, soy el texto. Primero quería ser muy antipática y decir que el graffiti es una expresión artística que nace entre los 60s y 70s entre Nueva York y Filadelfia, justamente con fines de manifestación política para poner una postura en contra del racismo. Fue iniciado por la comunidad afro. En el Perú nace en los 70s, pero incluso antes, ¿no? O sea, podemos decir que nace en las cárceles y en los colegios, porque el graffiti es viene de grafito, del italiano grafito. Cualquier inscripción sobre una pared o un muro, porque se fíjese. En los 80, el Sendero Luminoso y el MRTA lo utilizan como una forma de expresión en contra del sistema, ¿no? Y se apropian. En los 90, el graffiti se incorpora a la cultura pop, ¿no? Y empieza a fusionarse con la cultura hip hop, también en el Perú. Y creo que, no sé, en los 2000 como que empieza a sentarse en el Perú, hablo del Perú, como una manifestación de arte urbano, de arte contemporáneo. Pero empiezan las exposiciones, empiezan a consolidarse los movimientos. Los primeros movimientos, los primeros clubs de graffiti se dieron en San Juan del Lurigancho, en Villa Salvador, también con un sentido político. Y también quería decir que mucho de graffiti, porque ahora hay graffiti con fines decorativos, pero mucho de graffiti tiene un espíritu expresionista. Y o sea, tiene el objetivo de decir yo estoy aquí, ¿no? Y justamente como hablábamos antes con el marco, hay códigos,
sobre qué poner, qué no poner, y hay diálogos, que es lo más paja que hay cuando la gente conoce los códigos en el solo o entre grupos. Quería decir también que, desde mi punto de vista, el arte urbano en comunidades indígenas, tanto como en las ciudades, cumplen la misma función, solamente que la diferencia está en el insumo cultural, ¿no? La lengua, o de pronto el código del quené, u otro código, el colán, qué sé yo, etc. Mi pregunta para cada uno es ¿qué consideran que es lo más importante del grafiti? Ya. Voy a decir unas cosas sobre el graffiti. Yo en el año 2008 comienzo a hacer una investigación para comenzar a escribir el primer libro de graffiti en el Perú, ¿no? Y en ese proceso yo comienzo a hablar con un montón de gente, amigos que empezaron toda la movida, y es como que yo comencé a hacer un debate sobre las pintas de Vans, ¿no? Y había un artículo, no me acuerdo hace tiempo, que hacía la diferencia entre graffiti y una pinta de Vans, ¿no? Y algo que me hicieron sentarme es como que, oye, me dicen, todos hemos participado de las pintas de barro, y todo el graffiti inició así, de una pinta. Cuando hablamos de graffiti, hablamos de algo mucho más grande, ¿no? Y algo que decía a mí era como que tú puedes hacer una pinta con un plumón, con una tiza, con un rodillo, pero graffiti, la herramienta esencial es el spray, ¿no? Y cuando hablamos ya de graffiti como graffiti tiene estilos, tiene códigos. Por eso que existe el white style, existe el throw up, existe el block letters, un montón. Por eso que en algún punto con curadores o temas de artistas propios, yo digo, el graffiti es arte, porque ya tiene estilos, ¿no? Entonces, para mí esa es la diferencia, porque mucha gente hoy en día está, sin desmerecer a los muralistas, confunden mucho el mural con el graffiti, ¿no? Entonces yo hago un rostro con un lettering, con letras script, y hago graffiti, ¿no? Sí, tiene partes de graffiti, pero graffiti, ¿qué es? ¿Un white style? ¿O qué tipo? ¿Es un 3D? ¿No? O sea, ¿qué estilo? Sí, el medio es el spray, la herramienta, ¿no? Sigue siendo un mural, pero el graffiti tiene código para mí, en ese sentido, ¿no? Y algo que es muy importante es el ego, ¿no? Y por eso que nace del bombing, del yo estoy aquí, ¿no? Y es hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y como los bombers dicen, ¿no? Mientras más alto llegue, soy el rey, soy el king, ¿no? Y es un fenómeno muy interesante con la nueva escuela, cuando comenzamos a ver como que mirábamos con la gente, como que, ¿con quién le llevo ya? ¿No? Qué besado, ¿no? Entonces, creo que esa parte de graffiti para mí la más importante es el ego, ¿no? ¿Por qué pones tu tag? ¿Por qué pones tu nombre? ¿No? Fuera de hacer un rostro que represente algo, un sentimiento, ¿no? Pero el graffiti es eso, ¿no? Es yo estoy aquí, ¿no? Con mi estilo, con mi pieza, ¿no? En la pared, ¿no? Este es mi pedazo. Sí, ahí para agregar pequeño y puedo continuar. Yo me quedo con lo último que dijiste, porque yo considero que el graffiti es simplemente pintar por pintar. No es un valor estético, es simplemente el ego de yo lo pude hacer y se acabó. Ahora, que es válido llevarlo hacia lo que uno piense, considero que sí, es válido, y no niego que en Nueva York, con todos los problemas que había, muchas tribus, grupos, crews lo adoptaron, y válido, porque estamos hablando de la época de la guerra de Vietnam, incluso antes, donde ya teníamos a las Panteras Negras,
y había una idea política muy amplia, pero incluso también, igual que Fader, investigando a fondo, el graffiti no viene del hip hop, sino que en la película Wild Style conectan mucho para un poco, y eso nos sirvió muchísimo, ayudar a la comunidad, pero el graffiti viene mucho antes porque tú conectas breakdance, rap, DJ, tienen una esencia muy natural, van los tres de la mano, el graffiti no. El graffiti se adapta a cualquiera, y lo podemos ver años después, donde vas a tener amigos metaleros, de cualquier tipo de música, incluso gente que no hace música, pero que raya y raya muy bien, y es como que regresas, el graffiti viene un poquito más de esa parte punk, rock, anarquista, que incluso el anarquista no es tanto como que, oye, que se destruya el Estado, sino es, lo haces porque quiero, ¿no? Y estoy aquí y pude. Y es tan efímero como que pude pintar un año y se acabó. Y yo me quedo, por ejemplo, también sin desmerecer al mundo muralista, siento que si tú ya eres muralista, pero vienes de graffiti, conservas ese ADN, porque vienes de... Otra cosa sería que de repente estudiaste diseño, algo visual, no tienes nada de ese know-how, por eso en los talleres que incluso dicto y trato también de conectar con otras personas. El taller no es de graffiti, el taller es de manejo de aerosol, porque graffiti es una cultura. Tendría que ser un taller de 1 año, 6 meses, 3 meses, donde no importa cómo pintes, sino que rayes y entiendas el parche, el crew, el respeto, oye, no vayas a borrar con una firma algo que él ha hecho muy bien, y si lo has hecho, anda a ver y arregla, porque también hay un tema ahí de códigos, ¿no? Pero igualmente se respeta las posiciones de cada uno, porque es válido, pero es al menos lo que yo pienso. No sé si por ahí tengo... Claro, yo también de niño dibujaba las carpetas, ¿no? Pero para mí eso no era graffiti. Hace cientos de años los niños también dibujaban sus carpetas y podían hacer algo muy hermoso, muy bueno, pero eso no era graffiti, era un buen dibujo, una pinta. ¿No? El graffiti es un estilo de vida, yo creo, así como ser punk, ¿no? Digamos que tú robas algo en tambo, haces un acto de rebeldía, pero eso no te hace ser punk. Tú puedes dibujar algo muy bonito, pero eso no te hace ser... Yo pinto grafitis, ¿no? Pero yo no me considero grafitero todavía. Me falta mucha calle, mucho estilo, conocer muchas cosas. Entonces, por eso para mí el graffiti sí comenzó en los 90s, porque en los 80s, 70s, la barra pintaba siempre la U, la Alianza, hacían sus garabatos, sus textos, pero eso no era graffiti, ¿no? Lo hacían con aerosol, lo hacían con otras cosas, con tiza, con lo que sea, pero el graffiti nace en los 60 como un movimiento cultural, con una postura clara, con una actitud clara, y cuando lo trae Trans en los 90s, 96 creo por ahí, claro, trajo esa cultura, porque el pintar con aerosol no existía eso en Perú y en todo el mundo. Lo que él trajo fue un pensamiento de pintar en la calle, pero no solo hacer una pinta, sino estar en San Martín de Porres, estar en el Callao, estar en Las Flores, estar en todos lados. Creo que decía Trans, la oportunidad que pude hablar con Trans era como que no pintaba por vacilón, la pintaba porque me vacilaba, ¿no? Y en algún punto, cuando se volteó, se dio cuenta de que había hecho una comunidad que lo seguía, ¿no? De ahí sale el Team, de ahí sale el System, de ahí sigue el Noser, y un montón de gente que ya no pinta, pero que todavía la gente que ha vivido, digamos, el graffiti desde sus inicios y lo ha seguido, la gente tiene ahí, ¿no? O sea, como yo al punto, una vez cuando me hicieron una entrevista de Black Book con una firma del Trans, como que, no aceptaste eso, fue la última entrevista que yo tuve con Trans, y todavía me lo autografió y todo bien chévere, ¿no? Al igual que conservo con cariño el tag de Kit cuando vino aquí y ahora de Coppel. Entonces, como que esas cosas, esos intercambios culturales con esa gente, sobre todo la gente old school que ha vivido en los 60s, 70s haciendo graffiti, es súper chévere, ¿no? Sí, yo personalmente solo conozco, sé que hay más, 2 culturas, si lo podemos llamar así, graffiti orgánico en un país, que son el Pichazaba en Brasil, que es el graffiti brasileño, y el chapeteo en Ecuador, que son como literal los tags, pero que nacen sí de las cárceles, de las pandillas, pero el valor estético
y en los códigos se parecen tanto que al final se terminan unificando, pero tienen su propio origen, igual con el Wishizawa. Y algo que tú uso con el tema del muralismo, que siempre tiene un ADN del graffiti, es por ejemplo, o sea, porque el spray es algo muy especial, ¿no? Porque, o sea, he visto que gente cuando está pintando, con su brochita, ¿no? Chévere, con trazo, y prueban el spray y, se pinta más rápido. Ya, ponlo de esa manera. Saca de esta manera, sacas ese efecto como que Hay una emoción, ¿no? una emoción, como que no podía hacer esto con esto, decían, ¿no? Y ahora le cambias la boquilla y puedes sacar más grande, más chiquito, y de ahí si te sabes más los trucos de la vieja escuela, porque la verdad, los que comenzamos a pintar en comienzo de los 2000, inclusive los más privilegiados son en los 90, porque no existía Montana. Montana no venía aquí, entonces teníamos que arreglarnos. Entonces salió la Abro, que con válvula hembra, que podías cambiar la tapa y los que venían de Estados Unidos te traían la tapa y podías hacer la línea, pero se acabó la producción de tapa de válvula hembra y nos mandaron a China con válvula macho. Entonces, ¿cómo Michi hacemos? Y comenzamos a probar cómo hacemos un spinning, cómo hacemos una FAT. Entonces la gente comenzó a idear a ver cómo nos adaptábamos, inclusive en el año 2008 cuando voy a Argentina, ¿no? Y me encuentro con gente que conocí en el 2006, le llevé una revista que se llamaba Sin Normas. Sí. Y me dice, ¿qué es eso? Una revista, les traigo todo para que lean. Comenzaron así como que, ¿cuánto graffiti hay en Perú? Me decían, ¿no? O sea, los mismos argentinos. Y los argentinos teniendo Montana se sorprendían de la cantidad de movida de graffiti que había acá, ¿no? Entonces, y cuando vienen de Europa o Estados Unidos, no hay plata para comprar Montana, le das una Canauf o lo que haya, es como que sufren a la hora para sacar el trazo, para hacer un trazo limpio, es como que, ¿no? Y creo que le pasó a uno de mis patas cuando vino el Centu, le pusieron una lata de Canauf y el Centu no podía trazar, le decía, tráeme Montana, le decía, no tengo, y mi amigo comenzó a ayudarlo a trazar porque en verdad no estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, esa escuela que no tuvo Montana, ¿no? Fue la privilegiada porque comenzó a descubrir nuevas técnicas para sacar nuevos trazos, nuevas herramientas, ¿no? Y esa gente que se quedó con eso, que ahora utiliza Montana, son unos monstruos. Pero la escasez te obliga a desarrollarte. Exactamente. De otras formas, pero a desarrollarte, ¿no? Algo también que sobre el tema de graffiti, y pongo acá un caso, es que si primero hay que mencionar, como bien estamos hablando ahorita, el graffiti como una cultura muy amplia, con muchas posturas y divergentes entre los propios que la conforman. Y acá yo pongo un ejemplo que algo para mí también la cultura de graffiti te puede dar, es también, así como hablábamos que una pared puede ser efímera, pero sí hay algo que se queda y es cómo puede perdurar en el tiempo justamente un graffiti en la mente de las personas. Y voy a poner acá el caso. Augustón, que se llama Roberto Domínguez, es un hombre como muralista, mixteco, del pueblo mixteco, y su nombre como grafitero es Augustón. Sí, son las mismas personas, pero para lo formal, los contratos, es Roberto Domínguez, el muralista, para los diarios, Augustón para los que van. ¿Por qué? Porque él en su juventud, él es oaxaqueño, él es del pueblo mixteco, tuvo que mirar como muchas personas hacia Estados Unidos, hacia San Francisco. Ahí donde el man en los inicios de los 2000, el man le agarraba la noción del grafiti y todo, ya volvió porque ya está algo mayor. La cuestión es que hay un punto en donde yo todavía lo vi en su momento, que estaba como su tag de Augustón. Y la gente lo ubica, o sea, no ni siquiera viene ese vecindario, pero es como el punto de encuentro. Hoy nos encontramos en el pasadizo del Augustón. Porque ahí está. Luego, en el 2024, el año pasado que volví, ya han vuelto a pintar el pasadizo y ya no está su pinta de Augustón. Pero la gente sigue diciendo localmente, oye, te encuentro en el pasadizo del Augustón. Porque es como que ya fue, claro, la ciudad fue algo efímero en el tiempo, pero va a quedar como perdurable en la memoria de las personas que habitan esta localidad. Como digo, el man ni siquiera es su vecindario, pero ya es un punto ubicable en la esquina del pasadizo del Augustón. Trascendió, o sea, trasciende en el tiempo. Y claro, el man que es un muralizado en esa zona, sí, la ha muralizado porque tuvo el apoyo de Col, que fue cuando hizo una pintura de esa zona, de Comex, pero igual, o sea, el man también algo que me pareció muy interesante cuando salí con él en la noche, es que me decía, una vez que Comex
me dan las pinturas, me dan también las latas que usan ahí las mexicanas, que no son tan queridas, en fin. La segunda vez lo que me queda, por eso yo salgo a pintar. O sea, y me voy quedando por toda la avenida, porque el man también vive alejado de esta zona, y va como que metiéndole a Bristol. Y es como que se recompensa decir, así como me vendí con el tema del mural para pintarle para un extranjero, que yo sé que eso es su día lo que fuese, una forma en que yo como justificado me dijo a la Bristol, es como que con las latas me voy a seguir manchando en las calles, ¿no? Y ahí continuando, súper breve para pasar a la siguiente ronda, el grafitero pues no necesariamente quiere vivir de graffiti, es un estilo de vida, como hacer surf un rato y ya, y lo haces toda tu vida, o el skate, pero el tema es que algunos lo vinculan y genial, ¿no? Y de esa manera, pero no significa que porque algunos lo vinculen todos tienen que ser. Pero hay dos cosas que diferenciar, ¿no? Y no que sea tan pesada. Una cosa es el graffiti como expresión artística, como una voz orgánica, como un poema, como el dibujo de los chibolos que recién empiezan a firmar, o el brother de la cárcel, que es de tal día, o sea, que es arte, como una pintura rupestre, que en verdad son los orígenes de murales, las pinturas rupestres, y una teoría es que las formas representan justamente determinadas comunidades que se parecían, ¿no? Y es bien importante la parte del ego, ¿no? Yo estuve aquí, yo soy de la U y pasé por el barrio que sé que es de la Alianza y estuve, o sea, hay todo un código. Y otra cosa es el graffiti como arte pop, ¿no? Que ya son comunidades, o sea, ya hay técnicas, hay escuelas, está asociada al hip hop, en los 70s empezó a asociar a la música disco, los DJs, el rap, etc. ¿No? Pero son como que estas dos cosas, pero en teoría empezó en el Perú entre los 60s y 70s. Uno también, porque no siempre ha existido el aerosol, ¿no? Y en una época también, no, bueno, ya me van a pero eso. No, también depende del estilo, ¿no? Así como hay pinturas romanticistas, pinturas de barroco, hay pinturas con estilo de graffiti, ¿no? Yo creo que ese estilo tan particular de graffiti no estaba en los 60, 70, 80, hasta los 90. De que pintar en la calle, pero graffiti, a mi parecer, no podía considerarse. Vamos a parar aquí para continuar, si no nos quedamos cortos. Viene la última sección con preguntas específicas y ahí vengo con lo que mencionaba Pater hace rato, y era, yo cuando voy a Colombia veo un país que nos lleva muchos años en cultura en general y sobre todo en nuestro medio. Hubo un censo antes de la pandemia o el 2019 donde habían 10.000 grafiteros, artistas urbanos mezclados solo en Bogotá. Bogotá es como un Nueva York para quien no puede llegar y literal todo está pintado. Sobre ello quería comentarte, ¿no? No es tanto que nos lleven el talento es muchísimo. Y es más, mi teoría es que en estos picos altos que inició Jackson, el gran guardo duró varios años, sentía que había mucha gente. Yo tenía en esos años 17, 18 y había mucha gente. Y es más, yo considero que en esos años yo pintaba mejor, porque yo también tuve una para por estudios, trabajos y muchas cosas. Y nunca vi como el graffiti, como yo quiero vivir de eso. Yo pintaba, a la gente le gustaba lo que hacía, pero era mi vacilón, que seguía estudiando, haciendo otras cosas, trabajando en otro rubro, ni siquiera en diseño, porque estaba en otro, pero años después me metí al rubro más visual para practicarlo. Entonces el graffiti me llevó al arte o al mundo visual, no al revés. Entonces mi punto ahí, mi teoría es que tuvimos una época muy alta de cuando venía gente de afuera se quedaba sorprendida, no solo por manejar aerosoles, pinturas que no estaban hechas para hacer arte y lo manejaban muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Podemos volver a ese pico? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo nos encontramos hoy para la definición? O sea, sí se puede hacer, ¿no? Porque se ha estado haciendo un meeting style, ¿no? Pero creo que todo parte de la ayuda que pueda haber de las comunidades, de las instituciones, ¿no? Con generar espacios, ¿no? Porque obviamente la oportunidad que tuvo Jackson de hacerlo primero en
si mal no recuerdo, fue el orden Chamuchumbi. en el Chamuchumbi, fue el primero, fue la foto que te pasé, fue en el Chamuchumbi, de ahí fue en Salaberry, ¿no? Y me acuerdo la última que fui fue en el gobierno regional por el aeropuerto, que era gigante. Sí, era gigante. Yo creo que sí se podría. La cosa es los contactos, moverte, ¿no? Y pensar en digamos, en comunidad, ¿no? En que esto salga, ¿no? Porque en verdad sí, pues esa época fue súper interesante porque venían del extranjero, ¿no? El marketing style venía. Ahí para continuar con Anthony, continuando ahí en la inflación para cerrar con eso el bloque. Por ejemplo, Bogotá tiene IDARTES, que es el Instituto Distrital de Artes, tiene casi 40 años. Entonces solo ahí ya vemos que nos queda mucha ventaja. En Perú el INC, por lo que hoy es el Ministerio de Cultura, tiene 24 años más o menos. Entonces, y es más, cuando era INC era un instituto orientado a la arqueología, no a la cultura social, como la que estamos conversando hoy. Entonces, tú como cineasta, como ente disruptivo también en este medio, ¿cómo ves la importancia de acercarnos por un lado a la academia como esos espacios formales y también que el mismo Estado se pueda preocupar para que el Perú no desaproveche esos talentos? Porque yo puedo recordar, y de los 20, 30 amigos que tenía cuando tenía 18, solo quedo yo pintando. Y así. Entonces, nos hemos ido agrupando todos los que íbamos quedando de Cruz. Entonces, ¿qué consideras tú como...? Claro, yo recién este año es que me estoy involucrando profundamente en el graffiti y a pesar de mi tiempo he conocido un montón de gente que me dio su perspectiva, ¿no? Me han hablado muy bien de Bogotá, que incluso en Bogotá ya no puedes pintar en primeros pisos porque ya todo está completo, tienes que trepar todo un segundo piso para recién poder pintar. Pero yo creo que es algo cultural. Me han hablado mucho, porque yo no conozco, pero me han hablado mucho de que tú pintas allá y te invitan agua, te invitan algo. Tú pintas acá y te insultan. Te insultan, pintas el culo. Y eso lo he escuchado en todas las grabaciones. Siempre, y por más que yo no esté pintando, estoy grabando, incluso yo me siento un poco retraído, ¿no? Entonces, yo creo que para apuntar a un graffiti internacional como en Berlín, como en Bogotá, más que bueno, sí, apoyo del Estado, pero hay que cambiar el chip de la gente, ¿no? Y esto no solamente ocurre en el graffiti, ocurre en el arte en general. No hay un aprecio al arte, al cine, a la pintura, al graffiti por parte de los peruanos. Simplemente creo que falta educar más en los colegios, falta mostrar películas, documentales en los colegios, más poemas, ¿no? Porque un niño que haya aprendido de películas, de poemas, le va a ser mucho más fácil entender el graffiti una vez se lo presente, ¿no? Creo que ahí. Súper. Y bueno, hilando ahí, conectando para cerrar con Miriam, ¿cuál ha sido el proyecto para aprender a la persona como trabajador cultural, intercultural, más interesante que hasta el día de hoy siempre piensas en él, en su trabajo, en el proceso, en toda Latinoamérica, en tu experiencia con la ciudad? Hay un proyecto que hasta ahora lo sigo manteniendo como, míralo así, como su gestor de cultural, de alguna manera, de mucho apoyo a ellos. Ese colectivo no se publica. Ese colectivo, se puede ver un poco del episodio 2 de la temporada, en el caso de Domingo Gómez. Domingo Gómez fue el miembro fundador de este colectivo, que era cómo enseñarle a los adolescentes de su comunidad a lo que es tanto la práctica del stencil como arte de denuncia. Eso es Oaxaca, también para contextualizarlo. Porque ahí hubo en el año 2006 una protesta muy fuerte que fue por el tema docente. Así que justamente como que incentiva en los años 2015, 14 a los adolescentes. La cuestión es que en 2017 tiene que irse a vivir hacia Los Ángeles, como muchos siguiendo el camino de lo que es migrar, tener mejor económico para su familia. La cuestión es que estos dos jóvenes que, dentro de a los muchos jóvenes que enseñó de su pueblo, está justo el caso de Alex José y Gustavo Cruz.
Ellos, más bien, uno se dedica al tema de hacer poemas mediante stencil, pero justamente de protesta social, y el otro más bien se dedica mucho a hacer una gráfica con una carga política sobre lo que es las desigualdades, también tiene una ideología muy marcada de él, que también la plasma mediante las calles. La cuestión es por qué hablo que ahora se llama Zapoteca, porque cuando yo estaba viviendo allá, me estaba yendo yo tengo un trabajo a Los Ángeles, y él me dice, oye, ¿puedes buscar a Domingo, el nuestro maestro, para que le lleves unas piezas que hemos hecho? Y pues ya, si no me costan problemas hacer el favor, y vale. Voy con Domingo, de ahí donde empezamos a conversar, porque él me contó como su historia, o sea, él llega, eso se ve en el episodio, va a trabajar como muchos, como jardinero, pero él sigue dibujando. Y justamente a él le dice, oye, tienes como que habilidad de dibujo, no quieres ser tatuador, y lo meten ahí para tatuar en Los Ángeles, tiene una licencia, y él también ha llegado a Los Ángeles con papeles. Por lo cual, es lo que iba agarrando, si él renunciaba a ese trabajo de jardinero para ser tatuador, perdía los papeles. Así lo que hizo fue estudiar el tema de tatuaje para tener, porque todavía sacó papeles, tener la licencia, y una vez que tiene la licencia, renuncia a ser jardinero y se dedicó a la tatuaje. La cuestión es que lo que él me dice es que él quiere como que reactivar el colectivo, o sea, ya los chicos que tienen 24 años, ya son más que grandes, y así es como trabajamos en la reactivación del colectivo en los zapotecos. Y ¿qué es a lo que vamos? Es que hemos empezado a llevar las obras desde Oaxaca hacia Los Ángeles y conectarlo con una galería y ya para participar en las exposiciones. Pero a lo que me parece muy interesante de este caso es que mediante el arte ellos han hecho un proyecto que se llama con la poesía del haiku. No sé, el haiku es la práctica poética japonesa. Ellos han creado una metodología que ahí la estructuramos metódicamente, que es cómo enseñar su lengua originaria a las nuevas generaciones mediante el haiku. Porque como el haiku japonés son poesías de 4 líneas sobre el tema de la naturaleza, los animales, palabras muy cortas, han empezado a utilizar eso para enseñar a las nuevas generaciones el tema del haiku. Pero no lo vuelven solo enseñarles a escribir en estilo haiku zapoteco, como el proyecto, sino que además lo vuelven en gráfica de stencil para sus bolsos, para sus pintas que avanzan en su pueblo o en la ciudad cuando viajan. Y lo interesante es que eso se está llevando a Los Ángeles también como una importación de la idea, porque Los Ángeles justamente es una localidad, es un barrio en donde todos los que viven de este barrio son del mismo pueblo zapoteco. Por lo cual se hizo muy interesante lo que me explicaba mi amigo cuando me llegó a presentar a todos a la gente del vecindario, de la guerra, como me explicaba, que ahí las nuevas generaciones no hablan español, hablan inglés porque hablan eso en el colegio y hablan el zapoteco porque lo hablan con sus papás en casa. O sea, es una localidad en Estados Unidos, en un barrio de Los Ángeles, en donde se habla inglés por vida de su día a día, pero zapoteco dentro del vecindario. Y los niños no hablan español. Y van viendo cómo están jugando con el tema de las gráficas, con el tema de los animales. O sea, es una naturaleza animal con la palabra en su lengua, cómo la van pintando, también apareciendo cómo también Los Ángeles se presta para el tema de intervenir las calles, ¿no? Súper. Sí, eso es lo que me parece interesante. No, genial, chévere, porque tiene bastante ADN, ¿no? Una última pregunta, solo una. Dale, Mario. ¿Qué vendría a ser la identidad cultural y de qué manera ustedes la expresan? Me preguntaba para la expresión. Identidad cultural. A ver, sobre identidad, en algún punto, justo en una reunión acá con gentes, y hacíamos un paralelo entre varios países que tenemos amigos en común. Y uno de los países que es bien fuerte es Chile. Y una conversación que salió con el Zaire de Chile y antes era como que, ustedes tienen una identidad como grafitera, ¿no? En algo como que escribí en un artículo, ¿no? Sobre, o sea, tenemos tanta iconografía, tantas representaciones, ¿no? que nos hace únicos, ¿no? No solamente por el color, sino por la forma, la composición, a mucha diferencia de grafitis, digamos, occidentalizados como el de Chile, ¿no? Tú vas a ver en Chile grafitis que si pones una foto de Estados Unidos, casi la misma forma, los mismos personajes, pero en el Perú, en el tema, digamos, de identidad, de la parte cultural, es bien rica, ¿no? Porque encuentra, por ejemplo, Cipión hace personajes con motivos, ¿no? Con cuerpos incaicos, con de repente representaciones con alguna cultura
Inca, ¿no? Y así muchos artistas, y eso le da una identidad a nuestro graffiti, ¿no? Que muchas veces no lo ves en otros países, ¿no? Inclusive México también tiene una identidad bien marcada, ¿no? Yo creo que mi manera de expresarme, claro, con el cine uno se expresa, ¿no? Porque cualquier arte se expresa, pero mi identidad, más que con el graffiti, va con lo underground. A mí me apasiona ese tema. Y claro, dentro de lo underground está el graffiti. Y yo al menos en la película trato de combinar trato de hacer una combinación del underground con la melancolía y la esperanza, ¿no? Porque creo que si quieres motivar a la gente para cambiarles el chip, como antes había dicho, hay que darles una esperanza. Pero para que la gente conecte con esa esperanza, hay que entristecerlo un poco, ¿no? Ver el lado humano, la parte melancólica. Y a un estilo personal, para mí es lo underground, ¿no? La calle, los edificios abandonados, ese estilo de vida urbano de estar toda la noche pintando, que hay bastante en Lima, pero creo que no se mira mal, no se hace notar. Entonces esa es mi manera de expresarme. En el caso del tema de la identidad, yo también siento que siempre creo que está mal querer homogeneizar como si solo estuviera una sola identidad, porque somos múltiples identidades, también de la perspectiva de dónde se está posicionando, de quién lo está viendo, cómo lo estás contando, en dónde se está posicionando de manera de localidad. Pero desde lo que me gusta registrar es el tema de la identidad como relación de carga política, como de denuncia social, lo que se va marcando, por ejemplo, este caso de, solo por hablar muy rápido, Valparaíso, siento que para muchos es, oye, que la ruta de los murales, que bonito los cerros, pintado, cuando olvidamos que realmente Valparaíso, cuando fue justamente el golpe de Pinochet, ahí es donde más bien justamente se agrupaban muchos de los ideólogos de izquierda, que fueron perseguidos, fueron encarcelados, lo que hoy es como el Parque Cultural de Valparaíso era la antigua cárcel, donde fueron torturados, y más bien justamente estas calles más bien cuentan lo que es lo de las desapariciones, el tema de la denuncia de lo que fueron las persecuciones, y estas cuestiones a veces pasan a un segundo plano porque nos distraemos con el qué bonito se ve decorado o porque se vuelve como muy exótico tomando una foto con todo grafiteado atrás, saber el contexto. Por eso que a mí me gusta mucho captar lo que es una identidad ligada a lo que es la denuncia política. Puede ser son usos personales, a mí me puede mover mucho más lo que es una frase simplemente a manera de lettering en la calle, a manera de un graffiti, a manera de una protesta, míralo así, frente a lo que es todo un mural en Miraflores, que puedo reconocer todo el talento artístico, se puede reconocer toda la buena calidad de que tiene el ilustrador, pero qué es lo que cada uno le va moviendo según lo que también es sus propios ideales, ¿no? Y eso es lo que yo sé, pues también me ha gustado mucho ese tema de la identidad vinculada a lo que es la denuncia política. Claro, por ejemplo, este año el Green Graph también nos visitó Weddings, él es uno de los pioneros del graffiti en Europa, en Barcelona, tiene 57 años, llegó súper feliz, estuvo casi un mes con nosotros porque vino una semana antes del evento, nos fuimos a un chico, y algo que dijo ya en su despedida fue que había tenido una muy buena experiencia en Perú, porque todas estas cosas que él hizo aquí, de pintar, murales, salir a hacer bombing, intervenir mucho, no lo hacía hace tiempo en Europa. O sea, él lo hace seguido, pero bajo restricciones. Y fuera de ello también es el hecho de que aquí en Latinoamérica, desde su percepción, lo estoy citando, se valora que el muro diga algo y lo trajo así bien duro. No solamente lo que pintamos en Europa, que es algo estético, y no dice nada. Eso me llevo y siento que aquí tienen para seguir creciendo. Entonces, experiencias como la de Weddings, lo que comenta también Adrián, también hacen de que no necesariamente tener una perspectiva política, sino al final todos somos políticos. Y es lo que también necesitamos, considero como resumen, para que nuestra comunidad, y no solamente nuestra comunidad, sino en realidad todo el contexto de cultura, arte en Perú, pueda seguir creciendo, ¿no? Que podamos hacer políticas públicas, que ya lo estamos haciendo también desde Coloriza, que lo estamos haciendo desde otros colectivos, y esa es mi idea, ¿no? Un poco ver nuestras diferencias que existen, pero empujar el mismo carro. Y eso, quería agradecer. Sí, no solo quería cerrar con algo, porque también a veces no creo que se quede como idea de que yo solo creo que lo político es cuando pones un
mensaje expreso, porque también eso es lo que hablaba con respecto a la zapoteca, para que decían a las niñeces, era la mención de que lo político también puede ser el hacer la mención de dibujar en las paredes a un animal en peligro de extinción. La política no siempre es poner el mensaje sobre combativo, no. O sea, la política es tan amplia que solo dibujar un animal en peligro de extinción es un acto político. Es algo que yo incluso compartí ahí con algunos que estudiábamos sus actividades. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Antes de retirarnos, yo quería, traje unos stickers, pero lo voy a ir repartiendo ahora. Y de repente me gustaría que antes de retirarnos pudiéramos tomarnos una foto. Le voy a entregar esta gorrita a una persona porque ha participado muchísimo y era algo orgánico que se ve, ¿no? O sea, el hecho de... Es importante porque yo sé que muchos podemos tener miedo, yo también como docente que fui antes de colegio, ya entiendo la idea de motivarnos y cuando la gente viene ya motivada y quiere compartir, al final de eso se trata. No nos serviría mucho al final que nosotros conversemos porque lo podemos hacer en nuestro espacio, un día marchando nosotros, pero es chévere que se pueda cubrir eso. Y si pensamos distinto, mejor todavía porque de eso se trata. Nada, muchas gracias. Si nos regalan una fotito.